¿Sabías que no todas las personas que llegan a tu casa vienen con buenas intenciones? La Biblia nos advierte claramente: no te unas en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 2 Corintios 6:14. Este versículo no solo aplica a relaciones sentimentales, sino también a las conexiones que permitimos en nuestro espacio más íntimo, nuestro hogar. Hoy veremos cómo ciertas personas, al entrar en tu casa, pueden traer confusión espiritual, desorden emocional o incluso puertas abiertas al enemigo. Te ayudaremos a identificar los 4 tipos de personas que jamás deberías invitar a tu casa, según principios bíblicos claros y directos. Abrir tu hogar no debe ser una decisión ligera, porque tu casa es también un lugar de santidad y protección divina. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Hay momentos en los que la paz de nuestro hogar se ve interrumpida sin explicación aparente. Sentimos un ambiente cargado, discusiones que surgen de la nada, pensamientos negativos que invaden nuestras mentes y una especie de cansancio espiritual que no podemos explicar. Y aunque a veces buscamos causas externas, la raíz puede estar más cerca de lo que imaginamos. ¿Qué pasaría si te dijera que hay personas cuya sola presencia puede sembrar división, caos y destrucción espiritual dentro de tu casa? Personas que con palabras suaves y sonrisas amigables llevan consigo un espíritu que contamina, que debilita la fe y roba la paz. La palabra de Dios nos advierte con claridad sobre esto. En Proverbios 6, 16, 19, encontramos una lista de cosas que el Señor aborrece, y entre ellas destaca una: el que siembra discordia entre hermanos. No es una advertencia ligera, es una revelación profunda sobre el tipo de influencia que puede destruir desde adentro lo que con tanto esfuerzo hemos edificado. A lo largo de los años, he visto hogares que antes eran refugios de oración y paz, convertirse en campos de batalla emocional y espiritual. No por falta de fe, sino por descuido, al permitir la entrada de personas que no vienen en la paz de Cristo. Algunos piensan que ser hospitalario es sinónimo de aceptar a todos, sin filtros. Pero la Biblia no enseña eso. Romanos 16, 17 dice: Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Aquí el apóstol Pablo no está hablando de enemigos declarados, sino de personas que, desde dentro, introducen semillas de confusión, murmuración y contienda. Esas semillas, si no se arrancan a tiempo, germinan en forma de discusiones constantes, pérdida de propósito y distanciamiento de Dios. Uno de los errores más comunes es pensar que el enemigo siempre ataca desde fuera, pero muchas veces sus estrategias más efectivas se dan desde dentro, usando a personas cercanas que no han rendido su corazón por completo al Señor. Hay quienes llegan a tu casa y, en lugar de bendecir, comienzan a comparar, criticar, sembrar dudas. Sus palabras no son abiertamente destructivas, pero llevan una carga sutil de juicio, de desconfianza, de división. Comienzan hablando de otros, pero terminan contaminando tu percepción. Y lo que era una casa de confianza se convierte en un lugar de sospechas y tensiones. En el libro de Números, capítulo 12, vemos un ejemplo claro de cómo la murmuración puede desatar consecuencias graves. María y Aarón, hermanos de Moisés, comenzaron a hablar contra él por causa de su esposa Cusita. Lo que parecía una simple opinión terminó siendo una rebelión contra la autoridad que Dios había establecido. Y Dios no lo tomó a la ligera. La lepra cayó sobre María como juicio por su actitud. Esto nos enseña que cuando permitimos que la murmuración entre en nuestro entorno, aunque venga disfrazada de preocupación o consejo, estamos permitiendo una forma de contaminación espiritual que puede afectar profundamente la atmósfera de nuestro hogar. No es coincidencia que Jesús, cuando se disponía a hacer milagros en ciertos lugares,
primero sacara a los incrédulos y a los que se burlaban. En Marcos 5:39-40, cuando entró a la casa de Jairo, dijo: ¿Por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y ellos se burlaban de él. ¿Qué hizo Jesús? Los hizo salir. Luego, con los que creían, entró y levantó a la niña. Este detalle es clave. Para que lo milagroso ocurra, primero hay que sacar lo que impide la fe. Y muchas veces, esas barreras no son objetos ni circunstancias, sino personas que, con sus palabras y actitudes, bloquean el mover de Dios. Recuerdo una historia que me marcó profundamente. Una mujer me escribió contándome que, desde que una amiga cercana comenzó a visitarla con frecuencia, su hogar cambió. Comenzaron las discusiones con su esposo, su hija adolescente se volvió rebelde y ella misma comenzó a luchar con una ansiedad que nunca antes había experimentado. No podía entender qué estaba pasando, hasta que en oración sintió una fuerte convicción de parte del Espíritu Santo. Observa qué ha cambiado desde que ella viene. Al hacerlo, se dio cuenta de que cada vez que esa persona la visitaba, salía agotada emocionalmente, con pensamientos negativos y un ambiente extraño quedaba en la casa. No era brujería, no era un ataque directo, era simplemente la influencia espiritual de una persona que vivía en la queja, el chisme y la crítica constante. Al tomar distancia, orar y consagrar su hogar nuevamente, la paz regresó. Esto no significa que debamos vivir con miedo, evitando todo contacto humano. Significa que debemos ejercer discernimiento espiritual. En 1 Juan 4:1 se nos exhorta: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. No todo el que te sonríe viene con bendición. No todo el que se sienta en tu sala viene con un espíritu correcto. Es necesario observar los frutos, escuchar más allá de las palabras, sentir en lo profundo si hay paz o turbación cuando alguien entra en tu espacio sagrado. Tu casa no es simplemente un lugar físico, es una extensión de tu vida espiritual, es tu refugio, tu altar, tu punto de conexión con Dios. Por eso, lo que permites en ella afecta directamente tu estado espiritual. Jesús fue claro cuando dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Mateo 12:25. Cuando una persona con espíritu de contienda entra y comienza a dividir con comentarios, con comparaciones, con ironías, está operando en contra de la unidad que el Espíritu Santo desea establecer. Y si no se pone un freno, el enemigo tomará ventaja. Hay algo profundamente espiritual en la hospitalidad. La Biblia la valora y la celebra, como cuando Abraham recibió a los 3 varones en Génesis 18 y al hacerlo, abrió la puerta a una de las promesas más grandes de su vida. Pero la misma Escritura que celebra la hospitalidad también nos enseña que no todo visitante trae bendición. En 2 Juan 1:10 se nos dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis: bienvenido. Esto puede parecer duro, pero es una protección. No se trata de ser groseros o insensibles, sino de establecer límites espirituales claros. Si después de una visita comienzas a experimentar tristeza inexplicable, irritabilidad, confusión o simplemente una sensación de que algo no está bien, no ignores esas señales. Muchas veces, el Espíritu Santo nos advierte de maneras sutiles, pero por querer ser amables o evitar confrontaciones, terminamos ignorando lo que Dios quiere mostrarnos. Y al hacerlo, abrimos la puerta a una serie de consecuencias que podrían evitarse con obediencia y discernimiento. Recuerda también que el enemigo rara vez llega tocando la puerta con apariencia de oscuridad. Muchas veces se disfraza de luz, como lo dice 2 Corintios 11:14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Por eso, hay personas que parecen encantadoras,
que se presentan como consejeras, como confidentes, como apoyo emocional, pero cuya presencia espiritual no edifica, sino que drena. Porque detrás de esa simpatía puede haber un corazón herido, envidioso, cargado de resentimiento, que inconscientemente contamina todo lo que toca. Dios quiere que tu hogar sea un lugar de descanso, de renovación, de paz profunda. Quiere que sea un altar donde su presencia repose sin obstáculos. Pero para que eso ocurra, debes tomar decisiones conscientes sobre quién entra, cuánto tiempo permanece, qué palabras se hablan dentro y con qué espíritu se conduce esa persona. Si detectas división, confronta con amor pero con firmeza. Si sientes que tu casa está siendo afectada espiritualmente por alguien, ora, unge tu casa y permite que el Espíritu Santo te guíe en cómo manejar esa relación. No estás llamado a cargar con lo que no te corresponde. La palabra de Dios no es ambigua al respecto. En Tito 3:10 dice: al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. No es falta de amor, es obediencia. Porque lo que está en juego no es solo tu comodidad, sino la atmósfera espiritual de tu hogar, la salud emocional de tu familia y la presencia continua del Espíritu Santo en tu vida cotidiana. Tu casa es sagrada. Es el lugar donde oras, donde buscas a Dios, donde tu alma se refugia después de las batallas del día. No permitas que lo que costó tanto construir se desmorone por no saber cerrar la puerta a tiempo. Discierne, guarda tu espacio y mantén tu hogar lleno de la paz que solo Cristo puede dar, porque cuando Jesús habita en tu casa, todo espíritu contrario tiene que salir. No por imposición, sino por la autoridad que se establece cuando un hijo de Dios decide consagrar cada rincón de su vida a Él. Y si ya has permitido la entrada de alguien que ha traído división, no te culpes, no te condenes. Dios es experto en restaurar lo que parece perdido. Solo necesitas volver a consagrar tu hogar. Comienza por la oración. Declara que ese lugar pertenece a Cristo. Pide discernimiento. Pide fortaleza para tomar decisiones que quizás duelan, pero que serán para tu bien. Y recuerda siempre que cuando Dios dice, apártate del que siembra discordia, no lo hace por legalismo, sino por amor, porque Él quiere que vivas en paz. Quiere que tu hogar sea un reflejo del cielo en la tierra, y para eso, a veces, hay que cerrar la puerta y dejar que Él obre. Hay una línea invisible, pero profundamente espiritual, que separa la compasión del compromiso, el amor del consentimiento y la misericordia de la permisividad. Esta línea muchas veces se cruza por ignorancia, otras por temor a parecer poco compasivos y en muchos casos por no querer enfrentar la incomodidad de poner límites claros. Pero cuando se trata del entorno más íntimo que Dios nos ha confiado, nuestro hogar, esa línea no puede ser difusa, porque en la casa donde habita la presencia de Dios no debe haber espacio para quienes conscientemente viven en oposición directa a su palabra. No hablamos de quienes luchan con debilidades o están en proceso de restauración, sino de aquellos que han elegido una vida en rebeldía abierta contra Dios, sabiendo lo que Él dice, pero despreciando su autoridad. La Escritura nos confronta con esta verdad. En 1 Corintios 15:33 se nos advierte con claridad: no se dejen engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Este versículo no es una exageración ni una sugerencia cultural. Es un principio espiritual que afecta cada área de nuestra vida, especialmente el espacio donde habitamos, descansamos y buscamos al Señor. El problema no es solo lo que estas personas hacen, sino lo que representan espiritualmente. Cuando alguien vive persistentemente en rebeldía, despreciando los mandamientos, rechazando la corrección, burlándose de lo santo, su presencia lleva consigo una atmósfera opuesta a la del Espíritu Santo. Es como tratar de mezclar aceite y agua. No importa cuánto se agite, nunca se unifican. Y si lo forzamos,
lo que se pierde es la pureza. Uno de los errores más comunes es creer que, por estar cerca de nosotros, esas personas cambiarán solo por convivir con lo sagrado. Pero Jesús nunca llevó el arca del pacto a casa de los filisteos. Tampoco permitió que quienes no aceptaban su mensaje permanecieran con él. En Mateo 10:14, al enviar a sus discípulos a predicar, les dio instrucciones claras. Y si alguno no os recibe, ni oye vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. No dijo, quédense hasta que los convenzan. No dijo, insistan hasta que cedan. Dijo, salgan y sacúdanse, porque la rebeldía no se transforma por presencia pasiva, sino por confrontación divina. Y si alguien no quiere ser transformado, su cercanía no es puente de restauración, sino puerta de contaminación. En el Antiguo Testamento, encontramos un ejemplo contundente de cómo la rebeldía persistente tiene efectos devastadores, no solo en quien la practica, sino en todo su entorno. En el libro de Josué, capítulo 7, se relata la historia de Acán. Después de la conquista de Jericó, Dios había ordenado que no tomaran ningún botín de aquella ciudad, que todo fuera destruido como ofrenda exclusiva para él. Pero Acán desobedeció, tomó para sí un manto babilónico, plata y oro, y los escondió en su tienda. El pecado de Acán no solo lo afectó a él. Por su causa, Israel perdió la siguiente batalla contra un enemigo menor. Hombres murieron, el pueblo fue humillado, y la presencia de Dios se detuvo, todo por la rebeldía escondida de un solo hombre. Cuando Josué buscó la causa, Dios no habló de un error colectivo. Dijo, Israel ha pecado. Porque cuando se permite que alguien rebelde habite entre los justos sin corrección, todo el campamento carga con las consecuencias. Ese mismo principio aplica hoy. Cuando alguien que vive en desobediencia voluntaria entra a tu casa, no entra solo con su cuerpo. Entra con su atmósfera, con su pacto, con sus puertas abiertas al mundo y cerradas a Dios. No importa si es familia, amistad de años o una persona buena en lo humano. Si su vida es contraria a los principios de Dios, su presencia es un riesgo espiritual. Y el hogar no fue diseñado para ser un campo de ensayo entre la santidad y el pecado, sino un refugio donde Dios reine sin interrupciones. Efesios 5:11 lo dice con contundencia: no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Esto no solo implica no hacer lo que hacen, sino también no respaldarlo, no celebrarlo, no permitirlo en tu entorno. La reprensión no siempre es con palabras, muchas veces es con límites, con un no, con una puerta que no se abre, con una visita que no se repite. Y aunque parezca duro, es fidelidad, fidelidad al ambiente espiritual que Dios desea que cultivemos. En el libro de los Salmos, se nos da una imagen poderosa de quién puede permanecer en la presencia de Dios. El Salmo 15 pregunta: ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y responde: el que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. Es una invitación a la santidad, pero también una advertencia. No todos califican para habitar en lo santo. Y si eso aplica al tabernáculo, también aplica al espacio que tú consagras como altar en tu hogar. No cualquiera puede entrar. No porque seas mejor, sino porque estás llamado a guardar lo que Dios ha hecho en ti. Muchos confunden amor con permisividad. Creen que permitir que alguien viva con ellos o frecuente su casa a pesar de su vida de pecado es una forma de mostrar gracia. Pero el amor verdadero no consiste en tolerar lo que destruye, sino en proteger lo que edifica. Jesús amó al joven rico, pero no bajó el estándar para retenerlo. Le dijo claramente: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Marcos 10:21. Pero el joven se fue triste. ¿Y qué hizo Jesús? Lo dejó ir. No corrió detrás de él.
No le ofreció una versión reducida del llamado. Lo amó, pero lo dejó elegir. Así es el amor de Dios, firme, claro y sin mezcla. Y así debe ser el nuestro. Hay quienes entran en nuestras casas y lo hacen con la decisión de no cambiar. Rechazan los valores, ignoran los consejos y viven bajo principios que contradicen la palabra de Dios. Y si no discernimos, su rebeldía empieza a erosionar los cimientos espirituales de nuestro hogar. Poco a poco, su manera de hablar se normaliza, su forma de ver la vida se filtra, sus prioridades comienzan a parecer razonables, y sin darnos cuenta, lo que antes nos parecía inaceptable empieza a sonar entendible. Ese es el peligro, porque la rebeldía es contagiosa, y lo que no se confronta se termina asimilando. El apóstol Pablo lo entendía bien. Por eso, en 2 Tesalonicenses 3:6 escribió: «Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibieron de nosotros». La instrucción no era debatir, ni intentar persuadir con lógica, era apartarse. Porque hay desórdenes que no se resuelven con argumentos, sino con distancia. No porque uno se crea superior, sino porque entiende que el llamado a la santidad exige separación. Dios es amor, pero también es orden, y su presencia se manifiesta en ambientes que lo honran. En Éxodo 40, cuando Moisés terminó de armar el tabernáculo conforme a todas las instrucciones divinas, dice la Escritura que la nube de la gloria de Dios descendió y llenó el lugar. Pero esa gloria no se manifestó mientras el desorden reinaba. Fue necesaria obediencia, fue necesaria santificación, y lo mismo sucede con nuestras casas. Si queremos que el Espíritu Santo habite con libertad, debemos asegurar que el entorno lo honre. No se trata de vivir con paranoia, ni de rechazar a todo aquel que no comparta nuestra fe, pero sí de entender que hay una diferencia entre compartir el Evangelio y comprometer el ambiente espiritual de nuestra casa. Jesús comía con pecadores, pero no permitía que dictaran la atmósfera. Y cuando alguno persistía en la incredulidad o la burla, los hacía salir. Porque su presencia no se negocia, su gloria no se mezcla. Su santidad no comparte habitación con la rebelión. Nuestra casa debe ser reflejo del orden del cielo, un lugar donde la palabra de Dios sea ley, donde la oración fluya sin estorbos, donde el descanso sea profundo, porque la paz reina. Pero eso no sucede automáticamente. Hay que custodiarlo, hay que vigilar quién entra, qué trae consigo, qué puertas abre, porque aunque no lo veamos con ojos naturales, el mundo espiritual está en movimiento constante, y cada persona que entra deja una huella, para bien o para mal. El hogar no es solo un lugar para dormir, es un altar, es un territorio asignado, es el espacio donde se forma el carácter, donde se siembra la fe, donde se entrena la obediencia. Por eso, no se puede compartir con quienes han hecho pacto con el desorden. No se puede invitar al rebelde como si su rebeldía fuera neutral, porque no lo es. La rebeldía es activa, tiene agenda, tiene influencia, tiene efectos, y si no se discierne, puede llevarnos a justificar lo que Dios ya ha juzgado. Por tanto, si deseas que tu casa sea un lugar donde Dios hable, donde su paz repose, donde los tuyos crezcan en fe y carácter, debes aprender a decir no. No a la convivencia espiritual con quienes han decidido caminar en sentido contrario. No a las visitas frecuentes de aquellos que ridiculizan lo sagrado. No a la falsa compasión que termina cediendo terreno al enemigo. Porque amar no es permitir todo. Amar es proteger lo eterno. Amar es guardar el altar. Y si alguna vez permitiste que alguien así entrara a tu casa y ahora sientes el impacto espiritual de esa decisión, no estás perdido. Dios es un restaurador de altares. Solo necesitas consagrar nuevamente ese espacio, orar con autoridad, pedir perdón por haber abierto puertas sin discernimiento,
y establecer límites nuevos, no por orgullo, sino por obediencia. Porque si Él es el Señor de tu casa, entonces su voluntad debe regir cada entrada, cada estancia, cada conversación. La rebeldía es contagiosa, pero la santidad también lo es. Y cuando un hogar se consagra, se convierte en faro, en refugio, en baluarte. Que tu casa sea así, un lugar donde el cielo se sienta cómodo. Y para lograrlo, no temas cerrar la puerta cuando sea necesario, porque en esa firmeza también habita la presencia de Dios. Cuando se habla de proteger el hogar, muchas veces se piensa únicamente en medidas físicas, cerraduras, alarmas, cámaras. Sin embargo, hay un tipo de invasión mucho más peligrosa que entra sin forzar puertas, sin hacer ruido, pero deja un impacto devastador en lo invisible. Se trata de la contaminación espiritual que ocurre cuando permitimos el ingreso de personas que practican el ocultismo, la brujería o cualquier forma de esoterismo. La Biblia no trata este tema con ambigüedad. Desde el inicio, Dios establece una línea clara entre lo que proviene de Él y lo que pertenece a las tinieblas. Y lo hace no por temor infundado, sino porque estas prácticas llevan consigo una carga espiritual incompatible con la presencia de Dios. En Deuteronomio 18, 10-12, se encuentran palabras directas del Señor respecto a estas prácticas. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Esta declaración no deja espacio para la interpretación liberal o la tolerancia social. Dios no solo las desaprueba, las llama abominación. Y cuando se permite que alguien que participa activamente en estos caminos entre al hogar, lo que se está haciendo, aunque sea inconscientemente, es abrir una puerta espiritual a fuerzas que Dios ya ha condenado. El error comienza cuando se normaliza lo que es contrario a la palabra. En una cultura que ha disfrazado el ocultismo con nombres inofensivos, muchos creyentes han bajado la guardia. Lecturas de cartas, cristales energéticos, limpias, invocaciones espirituales y otras prácticas similares se presentan como alternativas inofensivas para la armonía o el bienestar, pero sus raíces están profundamente conectadas con lo oculto. Y si la raíz es impura, el fruto también lo será. Isaías 8:19 lo expresa con fuerza. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Esta pregunta retórica no solo cuestiona la lógica de acudir a lo prohibido, sino que denuncia una traición espiritual. Sustituir al Dios vivo por canales oscuros. Permitir que una persona inmersa en estas prácticas entre a la casa, traiga sus objetos o simplemente comparta espacio con libertad, es una forma de consentimiento espiritual. Aunque uno no participe activamente, la presencia de esa persona puede traer consigo cargas, pactos y una atmósfera ajena a la santidad. En Hechos 19:19 se relata un momento poderoso. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. La reacción de los nuevos creyentes no fue guardar los objetos por si acaso, fue destruirlos públicamente, porque entendieron que no se puede mezclar la luz con las tinieblas. No se puede preservar algo que proviene de un reino opuesto al de Dios. En muchas ocasiones, estas influencias no se presentan con apariencia amenazante. De hecho, una de las estrategias más efectivas del enemigo ha sido presentar el ocultismo como algo cultural, natural o incluso benévolo. En 2 Corintios 11:14 se explica que
el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Esto significa que lo más peligroso no es lo abiertamente maligno, sino lo que parece bueno, lo que se muestra como ayuda, como alivio o como sabiduría ancestral. Pero por muy atractivo que parezca, si contradice el orden de Dios, está diseñado para desviar y contaminar. Cuando un hogar ha sido consagrado a Dios, no puede ser terreno neutral, o es lugar de su presencia, o se convierte en espacio de conflicto espiritual. Y ese conflicto ocurre cuando se permite la entrada de elementos o personas que operan bajo otro reino. En el Antiguo Testamento, uno de los mandatos más firmes que Dios dio a su pueblo fue que no trajeran objetos ni personas contaminadas al campamento. En Josué 6 y 7, después de la conquista de Jericó, se ordenó que todo fuera destruido, que nada se conservara. Pero Acán tomó un manto, plata y oro, y los escondió. Su acto individual trajo derrota a todo el pueblo. Porque cuando lo impuro entra, su efecto no se limita al que lo introduce, sino que afecta a todo el entorno. Una casa no se convierte en un lugar espiritual solo por tener una Biblia abierta o una cruz colgada en la pared. Se convierte en lugar santo cuando está habitada por el Espíritu de Dios, cuando las puertas físicas y espirituales están vigiladas y cuando se toman decisiones intencionales para honrarlo en cada rincón. Y eso incluye discernir quién entra, con qué espíritu entra y qué trae consigo. En Efesios 4:27 se nos exhorta: no den lugar al diablo. Este versículo implica que, aunque el enemigo no tenga derecho sobre los hijos de Dios, puede encontrar acceso cuando se le da permiso. Y muchas veces, ese permiso se otorga sin palabras, simplemente por tolerancia o indiferencia. En la historia del libro de Hechos hay otro momento significativo. Pablo y Silas, mientras predicaban en Filipos, fueron seguidos por una joven que tenía espíritu de adivinación. Ella decía: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Sus palabras eran verdaderas, pero el espíritu que las motivaba no lo era. Pablo discernió que, aunque decía lo correcto, su fuente era demoníaca, y la confrontó. Esto demuestra que no todo lo que parece bueno es aprobado por Dios, y que el discernimiento no depende solo del contenido, sino del origen espiritual. Cuando alguien practica el ocultismo y permanece en ese camino, trae consigo una atmósfera espiritual que afecta todo lo que toca. Puede alterar la paz, interferir con la oración, provocar insomnio, confusión, enfermedades emocionales o espirituales. No porque tenga poder por sí mismo, sino porque su presencia representa una alianza con fuerzas que Dios ha ordenado rechazar. En 1 Samuel 15:23 se compara la rebelión con el pecado de adivinación, mostrando que ambas son expresiones de una misma raíz, la desobediencia voluntaria. Aceptar en casa a alguien que vive en estas prácticas no es una muestra de apertura ni de madurez espiritual. Es una señal de desconocimiento del diseño de Dios. La Escritura en 2 Timoteo 3:5 habla de aquellos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y luego añade: a estos evita. No los invita, no los acomoda, los evita. Porque el hogar no debe ser campo de prueba para tolerar lo que Dios ya ha desenmascarado. Debe ser territorio sagrado, donde cada objeto, cada conversación y cada persona contribuya a la atmósfera de honra a Dios. Hay quienes argumentan que Jesús se relacionaba con todo tipo de personas, incluidos pecadores, pero lo que no se puede ignorar es que Él nunca toleró el pecado dentro de los lugares consagrados. Cuando entró al templo y vio a los cambistas y vendedores, no dialogó con ellos. No les pidió que bajaran el volumen. Los expulsó, porque ese lugar representaba algo más que una estructura. Era el espacio donde la presencia de Dios debía manifestarse. Y si eso era válido para un templo hecho por manos humanas, ¿cuánto más para un hogar
que ha sido consagrado en oración. La lucha espiritual no es simbólica, es real. Y en ese campo de batalla, la permisividad no es virtud, es debilidad. En Judas 1:4 se advierte sobre personas que se infiltran encubiertamente y convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje. Y aunque el texto se refiere a enseñanzas falsas, el principio aplica también a las influencias espirituales. Lo que se permite sin discernimiento termina deformando lo que se había edificado con cuidado. Dios busca hogares donde su espíritu pueda habitar con libertad, lugares donde la oración fluya sin obstáculos, donde su palabra sea la norma y donde la santidad sea el ambiente natural. Pero eso no puede coexistir con lo oculto, no puede ser compatible con lo esotérico, no puede convivir con prácticas espirituales que se oponen a su verdad. En 1 Reyes 18, el profeta Elías confrontó a los profetas de Baal en el monte Carmelo. No les permitió compartir altar, no los incluyó en su oración. Les dijo: si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. No hubo neutralidad, no hubo mezcla, solo una definición clara. Y eso es lo que se requiere en nuestros hogares. Definición. Hay una responsabilidad espiritual en quienes abren la puerta de su casa. No se trata solo de hospitalidad, sino de administración. Cada persona que entra, cada objeto que se introduce, cada conversación que se permite, tiene un impacto. Puede ser de edificación o de contaminación, de vida o de opresión, de santidad o de desvío. Por eso, si el deseo es tener un hogar lleno de la presencia de Dios, entonces también debe haber un compromiso radical con la pureza espiritual. El Señor no habita donde se le tolera, sino donde se le honra. Y honrarlo implica tomar decisiones que incomodan, que tal vez rompan relaciones, pero que preservan el altar. Cuando se entiende que la casa no es solo una estructura física, sino un espacio de influencia eterna, entonces se empieza a cuidar con celo santo lo que se permite dentro, porque no hay neutralidad espiritual. O se cultiva la presencia de Dios o se da lugar a lo contrario. No se puede servir a dos señores. No se puede bendecir lo que Dios ha declarado maldito. No se puede invitar lo que Él ha dicho que se rechace. El llamado es claro: guardar el hogar, no solo del pecado visible, sino también de las alianzas disfrazadas, de las prácticas camufladas, de las personas que, con amabilidad y buena intención, llevan consigo pactos que contradicen al Dios verdadero. Y hacerlo no por temor, sino por fidelidad. Porque cuando el hogar está limpio espiritualmente, la paz fluye, la oración se fortalece, la fe se profundiza y Dios se manifiesta con poder. No todas las batallas se libran con gritos o con violencia abierta. Algunas se gestan en lo silencioso, en conversaciones cargadas de ironía, en sonrisas que esconden desprecio, en actitudes sutiles que desacreditan la fe, en pequeñas burlas disfrazadas de humor. Cuando permitimos que entren en nuestra casa personas que desprecian abiertamente los valores espirituales que Dios nos ha entregado, no solo estamos siendo hospitalarios, estamos permitiendo que una atmósfera contraria a la fe se asiente en el lugar más sagrado de nuestra vida cotidiana. Una casa donde se adora a Dios no puede ser espacio de comodidad para aquellos que ridiculizan lo santo. No porque seamos superiores, sino porque lo sagrado no puede coexistir con lo profano sin consecuencias espirituales. La palabra no titubea en este principio. En Mateo 7:6, Jesús dijo: «No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen». No es un juicio hacia las personas como tales, sino una advertencia sobre lo que sucede cuando se exponen las verdades espirituales a corazones que han decidido despreciarlas. Si lo que Dios ha puesto en ti es una perla, entonces es tu deber protegerla de quienes no solo no la valoran, sino que además
la usan como objeto de burla o desdén. Hay una línea espiritual que no puede cruzarse sin consecuencias, la del respeto por la santidad. Y cuando esa línea es quebrantada repetidamente por quienes se sientan en tu mesa, las grietas no se notan de inmediato, pero avanzan en silencio hasta que la atmósfera que una vez fue sagrada se convierte en terreno de confusión y duda. En el libro de 2 de Crónicas 36:16 se describe el proceso por el cual el pueblo de Israel terminó en ruina. El texto dice: «Pero ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio». El menosprecio por lo sagrado no solo es peligroso, es un punto de no retorno cuando se normaliza. Cuando alguien hace escarnio de la fe, de los principios de la palabra, y se le permite seguir haciéndolo en nuestro espacio, lo que estamos diciendo sin palabras es que el desprecio por Dios es tolerable en nuestro ambiente. Y eso nunca debe suceder. La atmósfera espiritual de un hogar se construye y se cuida. No es algo automático. Se forma con oración, con obediencia, con alabanza, con la decisión diaria de colocar a Cristo en el centro. Pero esa atmósfera también puede quebrarse cuando las voces que resuenan dentro de la casa contradicen continuamente lo que Dios dice. En el Salmo 1:1 se establece el principio del hombre bendecido. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Esa última frase es particularmente significativa. La silla representa comunión, permanencia, intimidad. El escarnecedor no es solo el que peca, sino el que se burla del que quiere vivir en santidad. Y cuando alguien así es recibido con frecuencia en casa, se establece comunión con ese espíritu. El hogar pierde el peso de la gloria porque ha cedido al desprecio disfrazado de cercanía. En la vida de Jesús hay un episodio revelador. En Marcos 6, cuando regresa a Nazaret, su ciudad, la gente se asombra de su sabiduría y sus milagros, pero en lugar de creer, comienzan a cuestionarlo con desprecio. ¿No es este el carpintero, hijo de María? Y el texto dice que no pudo hacer allí ningún milagro, salvo sanar a unos pocos enfermos, a causa de la incredulidad de ellos. No fue por falta de poder, sino por falta de honor. Donde no hay honra, no hay manifestación. Y si eso fue cierto con Jesús mismo, también lo es con su presencia hoy. Si el hogar se convierte en un lugar donde se tolera la burla a la fe, se bloquea el mover del Espíritu. Hay quienes piensan que recibir con amabilidad a los que no creen o a los que cuestionan es una forma de evangelismo. Pero el testimonio no se demuestra solo con apertura, se demuestra también con firmeza. En 2 Timoteo 3:5, Pablo advierte sobre personas que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y la instrucción es directa: a estos evita. No dice que se los convenza con argumentos interminables, ni que se los retenga en casa como oportunidad de testimonio. Dice: evítalos. Porque hay desprecio que no se convierte por cercanía, sino que contamina por exposición prolongada. La atmósfera del hogar se impregna de lo que se habla en él. Las palabras son espíritu y son vida, o son tinieblas y desorden. Proverbios 18:21 lo deja claro. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y cuando alguien entra en casa con una lengua que desprecia, que contradice, que ironiza las cosas de Dios, sus palabras no son neutrales, son semillas. Y toda semilla tiene el poder de germinar. Si no se desarraigan a tiempo, producirán fruto. Fruto de duda, de frialdad espiritual, de confusión. Por eso, el cuidado de la casa no puede limitarse a las acciones externas. También debe vigilarse la atmósfera que se establece por las conversaciones y las posturas que se permiten en su interior. El desprecio por la fe rara vez se manifiesta de forma directa. Muchas veces llega en forma de sugerencia,
Comentarios como "no hay que tomarse tan en serio eso, todo el mundo falla, eso es anticuado", parecen inocentes, pero cargan una agenda espiritual. Están diseñados para debilitar la convicción, para erosionar poco a poco la firmeza. El enemigo no siempre necesita destruir la fe de un golpe. Le basta con sembrar dudas repetidas en un ambiente vulnerable. Por eso, la casa debe ser territorio de afirmación, no de debate constante con quienes no quieren entender, sino desviar. El apóstol Pedro, en su segunda carta, también advierte sobre aquellos que, con palabras disfrazadas, socavan la verdad. En 2 Pedro 2:1-2 dice: «Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado». Aunque este pasaje se refiere a doctrinas, el principio aplica al desprecio por la verdad en general. Lo que se introduce encubiertamente con actitud burlona o con desprecio continuo, termina desviando a quienes lo escuchan con frecuencia. Especialmente a los más jóvenes, a los que aún están creciendo en la fe, a los que observan el ambiente más que las reglas. Si en la casa se permite que alguien menosprecie lo que se predica, el mensaje pierde fuerza, la verdad se diluye, la fe se debilita. En la construcción del muro de Jerusalén, narrada en el libro de Nehemías, se registra cómo los enemigos de la obra, liderados por Sanbalat y Tobías, comenzaron a burlarse del trabajo que los judíos realizaban con esmero. Sus palabras estaban cargadas de desprecio. ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Acaso restaurarán ellos solos? ¿Acaso ofrecerán sacrificios? El ataque no fue físico, fue verbal. Buscaban desanimar desde dentro. Pero Nehemías no permitió que sus palabras penetraran. Cerró las puertas, oró y continuó. Y ese modelo sigue vigente. Ante el desprecio, la estrategia no es negociar, es proteger, cerrar, orar y avanzar. Hay una autoridad espiritual que se pierde cuando lo sagrado se mezcla con lo profano. Cuando alguien entra a casa y abiertamente se mofa de la fe, cuestiona todo lo que se cree, impone filosofías contrarias al Evangelio o vive de forma ofensiva a lo que Dios enseña, esa presencia no puede ser tratada como cualquier otra. No se trata de excluir personas por preferencia, sino de cuidar la santidad por convicción. La casa no debe ser escenario de confrontación entre la verdad y la incredulidad. Debe ser un espacio donde la verdad reina sin oposición interna. Cuando Jesús envió a sus discípulos en misión, les dijo en Lucas 10:5-6: «En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa, y si hubiere allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros». Esto revela que la paz de Dios no reposa en cualquier ambiente, solo en aquellos que la reciben. Y si eso aplica para quienes visitan, también aplica para quienes reciben. Si alguien desprecia esa paz, si la contradice, si no es hijo de paz, entonces la presencia espiritual que se manifiesta en casa se retira. No porque pierda poder, sino porque no habita donde no es honrada. No se puede seguir viviendo en una tensión permanente entre la honra y el desprecio. No se puede pedir la presencia de Dios en oración y al mismo tiempo abrir la puerta con regularidad a quienes desprecian su nombre. Hay decisiones que no se pueden postergar. Si alguien no respeta la fe, si insiste en burlarse, en menospreciar, en introducir confusión, entonces no está rechazando solo una creencia, está rechazando al Dios que habita en ese hogar, y eso no puede ser pasado por alto. El hogar es una extensión del templo. Así como Jesús limpió el templo de mercaderes porque no querían honrar lo sagrado, también es necesario limpiar los hogares de voces que interrumpen el fluir de la fe. Esto no significa cortar toda relación, pero sí establecer límites claros. Quien desprecia lo que para ti es vida, no puede tener acceso libre a lo que Dios te ha confiado.
La protección espiritual requiere firmeza, valentía y discernimiento. Cuando el arca del pacto llegó a casa de Obed-Edom, la Biblia dice en de Samuel 6:11 que Jehová bendijo a Obed-Edom y a toda su casa, pero esa bendición no se habría manifestado si en esa casa no hubiera honra, si el ambiente no fuera digno de la presencia. Del mismo modo, la bendición de Dios se establece donde hay reverencia y se retira donde hay burla. Es tiempo de revisar quién tiene acceso libre a nuestro espacio y si su actitud honra o menosprecia la fe que sostenemos. En todo lo que Dios establece, hay orden, intención y propósito. Nada en su diseño fue creado para ser usado o manipulado por conveniencia. El amor no se impone, la generosidad no se exige, la comunión no se fuerza. Sin embargo, cuando permitimos que personas cuyo comportamiento está marcado por la manipulación, el aprovechamiento emocional o material, entren a nuestro hogar y permanezcan en él, estamos cediendo un terreno que fue asignado para la libertad y la honra al Señor. No se trata de cerrar el corazón a la necesidad, sino de abrir los ojos al espíritu detrás de ciertas intenciones. Hay personas que no buscan construir, sino consumir. No desean compartir, sino extraer. Y cuando esas motivaciones permanecen sin ser confrontadas, el ambiente del hogar comienza a deteriorarse sin que nadie lo perciba a primera vista. El apóstol Pablo, al escribir a los creyentes en Tesalónica, abordó con claridad el tema de aquellos que no trabajan pero que sí esperan recibir. En 2 Tesalonicenses 3:10-11 dijo: El que no quiera trabajar, que tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Aunque este pasaje habla de una actitud hacia el trabajo, revela un principio más profundo. El abuso de la hospitalidad y la generosidad no es compatible con la vida de santidad. Cuando una persona se habitúa a tomar sin dar, a exigir sin agradecer, a depender sin comprometerse, introduce en el entorno espiritual un espíritu de desorden. Y el desorden, aunque no parezca dañino al principio, interrumpe el fluir de la bendición de Dios en un hogar. Dios es proveedor, pero también es formador. En su trato con el pueblo de Israel durante el desierto, vemos que no siempre les dio lo que querían, sino lo que necesitaban para aprender dependencia sana y obediencia. En Éxodo 16, cuando el maná descendía del cielo, la instrucción fue precisa. Cada uno debía recoger solo lo necesario para el día. El que intentaba guardar más, encontraba gusanos y corrupción. ¿Por qué? Porque en el corazón del hombre hay una inclinación natural a acumular, a depender de lo externo, a asegurar por medios propios lo que solo debe venir de Dios. Ese principio aún se manifiesta hoy. Cuando alguien depende constantemente de la generosidad ajena, sin voluntad de transformación, no está siendo edificado, está siendo deformado. Y si se le permite permanecer en ese ciclo dentro del hogar, también comienza a deformar el propósito espiritual de ese lugar. Jesús, al enviar a los discípulos de 2 en 2, les instruyó claramente sobre cómo actuar al ser recibidos. En Mateo 10:11-13 dijo: En cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos de quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella, mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Este pasaje revela una dinámica espiritual profunda. No todas las casas son dignas, y no todas las personas están preparadas para recibir la paz que se ofrece. De igual forma, no todos los visitantes que llegan a una casa son portadores de paz. Algunos llegan cargados de expectativas egoístas, otros con un deseo velado de control o manipulación. Si no hay discernimiento, lo que debía ser un acto de bendición se convierte en una carga. El libro de Proverbios, fuente inagotable de sabiduría práctica,
advierte sobre la relación con personas que tienen motivaciones egoístas. En Proverbios 23, 6, 7 se lee: No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Te dice, come y bebe, pero su corazón no está contigo. Este principio aplica no solo al avaro, sino también al aprovechador. Hay personas que dicen estar presentes por amor o por cercanía, pero sus intenciones están ancladas en la búsqueda de beneficio. No se acercan por comunión, sino por conveniencia. Y esa intención contamina la pureza del dar, pervierte el sentido del cuidado mutuo y convierte la hospitalidad en una transacción invisible. En un hogar consagrado a Dios, esa distorsión no puede tener cabida. El mismo Jesús, en múltiples ocasiones, fue seguido por multitudes que no buscaban su verdad, sino su provisión. En Juan 6, después del milagro de los panes y los peces, la gente lo buscaba insistentemente. Pero Jesús, con claridad y firmeza, les dijo: Me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Jesús no celebró la multitud, discernió la motivación y al hacerlo, marcó una separación entre los que estaban allí por necesidad genuina y los que venían con un corazón centrado en lo material. En ese momento, muchos lo dejaron, porque el verdadero compromiso requiere más que beneficio. Exige transformación. Esa misma actitud debe cultivarse en el hogar. La generosidad es bíblica, pero el consentimiento del abuso no lo es. Hay personas que usan el vínculo emocional para mantener una presencia constante y dependiente en la vida de los demás. No ofrecen apoyo, no edifican, no siembran paz, pero saben usar las palabras adecuadas para provocar culpa, compasión o temor de rechazo. Esa dinámica, si se permite dentro del hogar, produce desgaste espiritual. Se convierte en un ciclo donde el anfitrión entrega más de lo que Dios le ha pedido entregar, no por obediencia, sino por presión emocional. Y en ese desequilibrio, el alma se agota, la paz se pierde, y la voz de Dios comienza a diluirse entre las demandas humanas. En Gálatas 6:7 se establece un principio eterno: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Pero cuando el hogar se convierte en un terreno donde uno siembra continuamente y otro solo cosecha sin invertir, sin honrar, sin servir, ese principio se rompe. Y con él también se afecta la bendición. El apóstol Pablo, al instruir a Timoteo sobre el trato con ciertas personas dentro de la comunidad, advirtió que habría quienes entrarían llevando cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. 2 Timoteo 3, 6, 7. Aunque el contexto es distinto, el principio subyacente permanece. Hay personas que por su forma de relacionarse ejercen una influencia desestabilizadora. Si entran a una casa, no lo hacen para sumar, sino para absorber. Son consumidores de energía, de tiempo, de recursos. Y si no se detecta a tiempo, esa dinámica se normaliza hasta que el hogar se transforma en un lugar donde el abuso está disfrazado de necesidad. El diseño del hogar es ser un lugar de descanso, de restauración, de preparación para la batalla espiritual diaria. Es donde se ora, donde se escucha la palabra, donde se forja el carácter. Pero cuando alguien que solo busca aprovecharse permanece de forma constante, ese lugar de renovación se convierte en un centro de desgaste, y donde hay desgaste continuo, la búsqueda de Dios se debilita, porque el alma no puede enfocarse en lo eterno cuando está siendo drenada por lo urgente. El enemigo no siempre necesita destruir desde fuera. Le basta con introducir una demanda constante que quite la atención de lo que realmente importa. Por eso es vital proteger el ritmo espiritual del hogar de quienes llegan con una dinámica desequilibrada.
Jesús enseñó con claridad sobre el uso de los recursos y el principio de fidelidad. En Lucas 16, 10, 12 dijo: El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Este principio también aplica a la forma en que compartimos el espacio, el tiempo, los recursos. No se trata solo de cuánto se da, sino a quién se le da. Y si quien recibe no honra, no transforma, no responde con gratitud, entonces esa inversión pierde efectividad espiritual. Dar sin propósito no es generosidad, es desperdicio. Y Dios nunca ha sido partidario de malgastar lo que Él mismo ha dado. Hay un momento en la vida de Abraham donde su hospitalidad trajo una visitación divina. En Génesis 18, cuando recibió a los 3 varones, su actitud fue de honra, de preparación, de servicio. Y la recompensa fue una promesa cumplida. Esa escena demuestra que cuando la hospitalidad se ofrece en obediencia, activa el cielo. Pero si en lugar de ángeles se abre la puerta a quienes solo buscan consumir, manipular o instalarse sin intención de honrar, el resultado no será promesa, será perturbación. No por castigo divino, sino por una ley espiritual de causa y efecto. Lo que se permite sin discernimiento termina afectando el propósito original del espacio. Dios no llama a cerrar el corazón, pero sí a abrir los ojos. No llama a negar el auxilio, pero sí a rechazar la manipulación. Y eso requiere sabiduría, oración y límites. En Mateo 5:42 se dice: Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Pero este versículo no es una licencia para permitir el abuso, sino un llamado a vivir en generosidad guiada por el Espíritu. Porque el mismo Jesús que enseñó a dar, también enseñó a discernir, y ese equilibrio es esencial para que el hogar permanezca en paz, en propósito y en poder espiritual. Cuando el hogar se convierte en un punto de explotación constante, ya no hay lugar para el crecimiento. Se instala la culpa, la obligación, el desgaste. Y donde hay opresión, el Espíritu del Señor no se manifiesta con libertad. En 2 Corintios 3:17 está escrito: Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y si esa libertad desaparece por la presencia de una dinámica abusiva, entonces es señal de que se necesita una corrección. No se trata de rechazar a las personas, sino de rechazar los patrones que no honran a Dios. No es falta de amor, es ejercicio de autoridad espiritual. Porque lo que no se corrige con sabiduría, termina multiplicándose con fuerza. El hogar debe ser lugar de bendición mutua, un espacio donde el dar y el recibir estén en equilibrio espiritual. Cuando ese balance se rompe por la presencia de quienes solo buscan su propio beneficio, es tiempo de establecer límites. No por dureza de corazón, sino por fidelidad al diseño de Dios. Y al hacerlo, el ambiente se limpia, la paz regresa y la presencia de Dios vuelve a fluir con libertad. Hay personas cuya presencia transforma el ambiente, no por lo que dicen, sino por lo que cargan. No necesitan levantar la voz ni realizar actos visibles. Basta con que entren para que el aire se torne denso, la paz se retire y la armonía se disuelva. Son personas que, por sus elecciones persistentes, sus alianzas espirituales o su negativa a rendirse ante Dios, se han convertido en portadoras de una atmósfera contraria al Espíritu Santo. Cuando se les permite entrar al hogar, aunque sea por cortesía o costumbre, lo que realmente se permite es el acceso de una influencia que contamina y oprime. La Escritura advierte con seriedad sobre las influencias espirituales que operan a través de las personas. En Efesios 6:12 se nos revela que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes espirituales de maldad. Esto significa
que hay batallas invisibles que se activan simplemente por contacto. No todas las cargas son visibles, pero sus efectos son profundos. El alma comienza a inquietarse, la oración se vuelve difícil, el descanso se ve interrumpido y los pensamientos se tornan pesados. Estas señales, aunque muchos las ignoran, son indicios de una atmósfera espiritual que ha sido alterada. Jesús nunca ignoró el ambiente espiritual de los lugares que visitaba. En Marcos 5, antes de liberar al endemoniado gadareno, no inició con una prédica, sino con una confrontación directa al espíritu que lo oprimía. Sabía que no era solo el hombre, sino lo que lo habitaba. Y aunque mostró compasión por la persona, no toleró la permanencia del espíritu. Esa misma claridad es necesaria en el hogar. Hay quienes llegan y se aferran a sus cadenas, no porque no hayan sido invitados a liberarse, sino porque han decidido convivir con su oscuridad. Y mientras no haya arrepentimiento, lo que traen no puede mezclarse con lo santo. En Josué 7, Acán ocultó lo prohibido en su tienda, y por su acción, la presencia de Dios se retiró del campamento. No fue un acto público, pero sí suficiente para afectar a toda la comunidad. De igual forma, cuando alguien entra al hogar cargado de lo oculto, de resentimientos no resueltos, de pactos no rotos, esa carga espiritual comienza a extenderse. No por manifestaciones evidentes, sino por desgaste interno, por pérdida de paz, por interferencia espiritual. El hogar es un altar, y como tal, no puede ser compartido con lo que Dios ha llamado impuro. No se trata de rechazar personas, sino de no aceptar atmósferas que contradigan la voluntad divina. Si alguien no desea cambiar, si elige permanecer en lo oscuro, su cercanía afectará el fluir de lo sagrado. Por amor a la presencia de Dios, por fidelidad a su santidad, es necesario discernir y proteger el ambiente espiritual de la casa con firmeza y reverencia. Tu casa no es solo un refugio físico, es una extensión viva de tu pacto con Dios. Es el lugar donde la fe se respira, donde el Espíritu Santo desea habitar con libertad y donde tus oraciones forman cimientos invisibles que sostienen a tu familia. Por eso, no se trata únicamente de cerrar la puerta a quienes no edifican, sino de abrirla con propósito a lo que proviene del cielo. La verdadera protección espiritual no empieza con quién entra o no, sino con lo que tú decides establecer como norma inquebrantable dentro de tu hogar. Si allí reina la adoración, la palabra, la obediencia y la paz, ninguna oscuridad podrá permanecer mucho tiempo. El desafío no es solo evitar malas influencias, sino cultivar una atmósfera tan llena de la gloria de Dios que lo impuro no se sienta cómodo. Haz de tu casa un altar constante, un lugar donde los que entren sientan algo diferente, una presencia que transforma. Porque un hogar que honra a Dios no necesita temer. La luz siempre vence a las tinieblas, y cuando Él es verdaderamente bienvenido, toda sombra se disipa. Que tu hogar no solo sea protegido, que sea un territorio santo, marcado por su presencia eterna.